Pasión por Dios. Amén. Pablo escribiría: el amor de Cristo me constriñe. Recuerden ustedes esas palabras del apóstol Pablo. Pero también había otra cosa que constreñía al apóstol Pablo, y era la pasión por la palabra de Dios. Cuando escribe a uno de sus dos discípulos, porque tuvo dos, Timoteo y Tito, a Timoteo le escribió: la palabra de Dios no está presa. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. El problema de la iglesia de la Odisea, o la iglesia de los últimos días, o la iglesia del siglo XX, la iglesia del siglo XXI, es que muchos cristianos ya no creen que la palabra de Dios es la única regla de fe y autoridad para sus vidas. Y están buscando la ayuda de la psicología, de la sociología, de las filosofías hechas por los hombres. Y cada vez que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento buscó palabra en cisternas rotas, lo único que trajo al pueblo de Dios fue apostasía. Y constantemente Dios enviaba a siervos, los profetas, para que ellos restauraran su fe a la palabra de Dios. ¿Crees tú que la palabra de Dios es la única regla de autoridad para la vida de un cristiano? Sí, Señor. Bueno, hoy hay pastores muy reconocidos en el mundo entero que cuando una cadena televisiva les hace la pregunta a ellos si creen que la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, los 66 libros de la Biblia, Génesis hasta Apocalipsis, es la única regla de autoridad para la vida de cristiano, tiemblan sus labios. Aún más, hay otros que tiemblan sus labios cuando les preguntan: ¿es Jesús para ustedes el único camino? Bueno, Jesús nos enseñó que es el único camino. Es verdad, hay un dicho popular que dice: todos los caminos llevan a Roma, pero de acuerdo a las Sagradas Escrituras, no todos los caminos llevan a la vida eterna. Y desgraciadamente el diablo ha traído ese virus que lo trajo al seno del jardín del Edén, y le dice al hombre: no escuches la palabra de Dios. La palabra de Dios ya no se adapta a la cultura de nuestros tiempos. Y si haces esto o aquello, y si te mueves de acuerdo a tu parecer, no moriréis. Nosotros sabemos la historia de Adán y Eva, lo que les ocurrió por no haber obedecido la palabra de Dios. Pero hay un versículo en la Biblia que destruye todos los ataques que Satanás ha puesto y ha infiltrado al seno de la iglesia cristiana de nuestros días. Y está en Isaías 48. Quiero que abras tu Biblia en ese versículo muy conocido. Yo sé que quizás, como dije, Isaías 48, no te suena ese versículo en tu mente, pero cuando lo enfrentes con tus ojos vas a decir: oh, sí, yo recordaba este versículo. Y lo vamos a leer todos juntos. Isaías 48, que de paso es el segundo versículo preferido de un servidor de las Sagradas Escrituras, juntamente con el Salmo 119:30, que dice: escogí el camino de la vida, he puesto tus juicios delante de mí. Y lo acompaño con Isaías 48, porque la única manera que nosotros podemos seguir escogiendo el camino de la vida eterna y poniendo los juicios de Dios delante de Él, o delante de nuestra vida personal, es creyendo las palabras del profeta Isaías, capítulo 40, verso 8. Y al conteo de 3 lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Sécase la hierba, marchítase la flor, a la palabra del Dios vuestro permanece para siempre. La única voz que escuché fue la de Gerson.
Así que lo leemos otra vez, porque si no lo leemos en voz alta, quizás es porque no lo creemos, ¿no? Así que Isaías 48, 1, 2, 3. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Amén. Sí, sí. Jesucristo una vez le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nosotros estamos aquí en esta noche porque todavía no se ha cumplido la promesa de Jesús de venir a recoger a su iglesia, lo que llamamos el arrebatamiento o el rapto. Todavía estamos aquí. El tiempo no se ha cumplido. Mientras el tiempo no se haya cumplido, el profeta Isaías dice: la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y si tú no crees esto, tú no deberías llamarte cristiano, porque esa es una verdad fundamental de las Sagradas Escrituras, así como es una verdad fundamental que Jesús es el único camino a la vida eterna. Es el único camino. Jesús, orando por sus discípulos, en Juan 17, no lo busques, pero el verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Escudriñad las Escrituras, Juan 5:39, porque en ellas vosotros creéis que tienen la vida eterna, pero en ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras. O hay otro que tú conoces también, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando uno lee comentarios de ese versículo, se va a encontrar que como en esos tiempos no existía el alumbrado público y a veces tenían que trasladarse de una casa a otra, necesitaban una lámpara al lado de su camino para no caer en canales de aguas negras o de desagüe de las casas. Nadie quería caerse en la inmundicia que en esos tiempos no había como hoy, en los drenajes instalados por la ciudad. Así que nadie se quería caer, tampoco nadie quería pisar el excremento, ¿verdad?, de los animales que habían caminado por las rutas y las calles. Así que la pregunta en esta noche para ustedes es: ¿ustedes creen que la palabra de Dios es la única regla de autoridad? Porque si no lo creen, cuando llegan los momentos de problemas, vamos a buscar consejería en cisternas que solamente nos van a dar aguas que no provienen de Dios. Mi hijo mayor se graduó es licenciado en psicología, es su maestro, y he conversado con él que Dios le va a dar a él un privilegio o una puerta de bendición que muchas veces los pastores no tenemos. Cuando alguien nos pregunta a nosotros, cuando entablamos una conversación, ¿cuál es su profesión?, y le decimos pastor, muchos de ellos cierran la puerta. Pero si alguien le dice psicólogo, tiene respuestas para todos los problemas de la vida. Respuesta equivocada. Y yo he exhortado a mi hijo que Dios le va a abrir por su título grandes oportunidades de ministrar a las personas, pero no con la filosofía de los seres humanos, sino con el poder de la palabra de Dios. Sí, Señor. No hay otra manera que Dios pueda cambiar el corazón de la humanidad, si no es a través de la palabra de Dios que dice mi Biblia, porque muchos cristianos leen otras Biblias, dicen mi palabra, mi Biblia, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Y la sociedad a través de todas las épocas ha tratado de diferentes maneras y de diferentes formas de solucionar los problemas del corazón del hombre y ha fracasado. Solamente es a través del poder que tiene la palabra de Dios que el Espíritu Santo transforma los corazones. Pero hay un pasaje en las Sagradas Escrituras que nos habla de todo lo que realmente es la palabra de Dios, y está allí en 2 de Timoteo el capítulo 3 y el versículo 16, 17. Y miren cómo yo tengo 2 de Timoteo en mi Biblia. Gerson hablaba, ¿no? Y mi Biblia la tengo subrayada. Hay muchas personas que todos los años compran una Biblia diferente. Y yo tengo la mía desde el año 1978. Tengo la original de 1974, que la uso en bautismos, en casamientos y en funerales. Así que si quieres que la use en alguna ocasión, esas son las 3 ocasiones que la uso, pues la guardo con mucho cariño. Me la regalaron el día de mi bautismo, el 8 de junio de 1974. Pero esta es mi segunda Biblia. Tengo otras Biblias en mi casa de referencia, pero esta me ha acompañado a la India, a la China, a Cuba, a diferentes lugares, y me gusta. Siempre estoy anotando ideas y cosas, y me han querido convencer de empastarla o encuadernarla. ¿Y saben por qué no lo he hecho? Porque tiene mis huellas allí, de tanto tiempo haberla cargado. Así que para mí este es un tesoro, y espero que nunca me la roben, esta Biblia. Pero en 2 de Timoteo 3, 16, 17, vamos a leer lo que dice ahí el apóstol Pablo también, al conteo de 3. 1, 2, 3. No, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué versículo? Dice toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en griego, ¿sabes, Marco, lo que significa la palabra toda? No. Toda. Bueno, significa todo. Toda la Escritura. Nosotros no podemos escoger en la Escritura los versículos que no nos gustan y arrancarlos de la Biblia. Puede ser por accidente, pero no por uso. Amén, amén. Y muchos cristianos hoy, cuando buscan del pastor consejería y el pastor les lee versículos de la Biblia, se quedan mirando a uno como no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Para un cristiano no debería haber nada más que la palabra de Dios. Ahora, hay muy buenos libros de autores cristianos, pero no pueden suplantar la palabra de Dios. Grandes escritores, yo también los tengo en mi biblioteca, pero son libros de referencia. Nada suplanta el estudio directo de la palabra de Dios. Y Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, y da 4 propósitos. Ahí está escrito en la Escritura: enseñar, redarguir, que es confrontar, corregir, darnos dirección, instruir, darnos enseñanza. Dice, a fin de que el hombre de Dios, pastor, yo no soy hombre, soy mujer, no es un término genérico, no te puedes escapar. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente, otra vez la palabra toda, totalmente, enteramente, preparado, dice, para toda buena obra. La pregunta es, ¿crees tú eso? Que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y los cristianos, verdaderos cristianos y verdaderos pastores, no deberíamos dar a una persona otro consejo que no provenga directamente de las Sagradas Escrituras.
Y si vamos a darle otro consejo, más vale que le aclaremos a esa persona que es mi opinión personal. Y me gusta mucho lo que el pastor, que es el fundador del movimiento al cual nosotros pertenecemos, dice: cuando yo te digo mi opinión, no tiene ningún valor. Es solamente mi opinión. Es como si tú vienes a mí a decirme: pastor, me voy a ir de vacaciones. ¿Dónde iría usted? ¿Río de Janeiro o Cancún? Bueno, iría a los dos si tuviera dinero, ¿verdad? Pero a mí me gusta más Cancún que Río de Janeiro. A mí. Pero es mi opinión, ¿qué? Personal. Quizás a ti te gusta más Río de Janeiro y está bien conmigo. Pero tú me pediste mi opinión personal. ¿Dónde ir? Ahora, ¿puedo decirte un versículo de la Biblia? Si es mejor Cancún que Río de Janeiro, no. Quizás encuentres uno que dice que es Punta del Este, pero no vas a encontrar, ¿verdad? Ni tampoco Punta del Este. ¿Me entiendes lo que estoy tratando de compartir contigo? Y él dice: my opinion is worthless. Quiere decir, mi opinión no tiene ningún valor. Pero la palabra de Dios, dice Pablo, es útil para, tiene valor. En la iglesia que estuvimos anteriormente, el pastor nos presentó una señora que está pasando por tiempo de tribulación, divorcio. Aún sus hijos, que son cristianos, la han rechazado, lo cual me dice a mí que no son verdaderos cristianos, correctamente. Entonces la han rechazado y ella, su fe ha sido debilitada. Nos pidió palabra de oración y yo le dije: antes de orar por ti, antes que el pastor Gerson ore por ti, ¿tienes tu Biblia allí en tu bolsa? Sí, la sacó. Digo: lee Mateo 11, 28. Venid a mí, los que están trabajados. Venid a mí, Sí. todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, ustedes saben el resto. Y le dije: yo sé que tú estás pasando por tiempo de tribulación. Ninguno de nosotros tres te puede dar la respuesta. Solamente Jesús. Aleluya, sí, Señor. Ahora, hoy hay pastores que están proyectando una imagen que es antibíblica. Ellos están diciendo: vengan a mí, yo tengo las respuestas, yo sé todas las respuestas. En cambio, las respuestas no las tiene ningún pastor, por más títulos que tenga, maestrías y doctorados en teología y en divinidad. Solamente Dios. Así que le dije: Jesús te invita en estos tiempos de tribulación a ir a Él, porque ninguno de nosotros tres, sumados uno arriba de otro, tenemos el peso suficiente para superar el consejo de la palabra de Dios. Así que entiendo tu situación, entiendo tu preocupación por tus hijos, pero en estos momentos eres tú que tienes que descansar en el Señor. Ya Dios hará el resto. Sigue orando por tus hijos, sigue orando por tu esposo o tu ex esposo, pero en estos momentos tú necesitas ir a Jesús. Ahora, yo siempre uno Mateo 11, 28 al 30 con el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará, ¿qué? Descansar. Venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso es apasionante la palabra de Dios. Apasionante, porque podemos encontrar versículos que se apoyan el uno al otro. Pero si nosotros no estudiamos la palabra de Dios todos los días, Dios no nos va a dar respuestas a nuestro corazón cuando nosotros la necesitamos, y vamos a estar ahí picoteando, ¿no?, en otros lugares, y que un hombre nos dé su respuesta cuando la respuesta la podemos obtener directamente de Dios. Y termino con esto: es una exhortación a tener tu devocional diario. Eso significa todos los días. Todos los días.
Y debería ser devocional diario, ese encuentro con Dios, que debería ser lo primero que debemos hacer al levantarnos a la mañana. Y Gerson dice, si tú tienes que ir a tu trabajo a las 8 y no tienes medio de transportación propia y dependes de un autobús, bueno, tendrás que levantarte antes. Pero ¿cuántos cristianos hoy, o profesos cristianos, salen a la calle sin haberse presentado primero de rodillas ante Dios? Fue Billy Graham el que escribió, si quieres permanecer de pie delante de los hombres, debes aprender primero a permanecer de rodillas delante de Dios. Y ese principio todavía es válido, especialmente en el mundo que nosotros vivimos. ¿Y cuántos cristianos salen a sus actividades regulares, trabajo, escuela, sin la espada del Espíritu? Es como un soldado en Irak y Afganistán, que hace 120 grados y sale sin casco, sin uniforme, y su capitán del pelotón le diga, ¿dónde vas? No, es que hace mucho calor, no me voy a poner el casco, ni el uniforme, ni voy a llevar la metralleta porque pesa mucho. El capitán le va a decir, caballero, usted está loco, usted no puede salir así. ¿Y cuántos cristianos salimos a la calle todos los días sin estar protegidos de toda la armadura de Dios que Pablo habla en Efesios 6? Nosotros debemos volver a la palabra de Dios, al consejo de Dios, a todo el consejo de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo se despidió de los ancianos en Mileto? Le dijo, yo no he rehusado daros todo el consejo de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. El devocional diario debería tener 4 ingredientes. Escríbelos. Escribe significa toma una pluma, un lapicero, un bolígrafo, lo que sea, y escríbelo. No me miren a mí, escríbanlo. Hasta que usted no se ponga a escribir, yo no sigo adelante. Así que busca pluma, bolígrafo, lapicera, como quieras. Si sabes la palabra en inglés, pencil. Todos, todos, tú también que me estás mirando. Toma un papel y un lápiz. No me miren a mí, ahora van a tener que escribir. Usted también, hermana. Necesitamos acá pluma, bolígrafo, lapicera. Mira, ahí hay un lápiz. Acá hay una pluma. Escríbanlo ahí en la parte de atrás de su Biblia, no en la... Todos. Ahí tiene, hermano, pues no tiene ninguna excusa. Mire, Dios le prometió. 4 ingredientes del devocional diario, y es todos los días. ¿Ok? El primer ingrediente, lectura de la Biblia o estudio de la palabra de Dios. Estudio de la palabra de Dios. El segundo ingrediente, oración. Oración. Orar sin cesar, ¿no? Lo dijimos en la introducción. Orar sin cesar. Tercero, memorización de versículos. Memorización de versículos. Es que, pastor, yo no tengo memoria. ¿Cómo tienes memoria para aprender tangos? ¿Ah? Canciones folclóricas. Todos los jugadores de la selección de Uruguay. Orar. La tercera, memorizar versículos. Y la excusa es, pastor, yo no tengo estudio, yo no tengo memoria, pero tenemos memoria para otras cosas. Alfredo se llama el himno nacional de memoria, se lo sabe. ¿Verdad que sí, Alfredo? O sea que si tenemos... Ahora, ¿cómo hemos aprendido nosotros canciones del mundo secular? Es escuchándolas, ¿qué? Una y otra vez, una y otra vez. ¿Cómo hemos aprendido el himno de nuestras naciones? En la escuela, repitiéndolo una y otra vez, una y otra vez. Lo mismo es memorizar un versículo. Si tú estudias la Biblia, va a haber un versículo que va a resaltar allí del estudio. Hoy te digo uno que deberías memorizarlo, 2 Timoteo 3, 16, 17. Y lo apuntas en una tarjetita y lo repites constantemente, y vas a ver cómo se va a ejercitar
tus células cerebrales. ¿Cómo lo hacíamos antes para el mal? ¿Por qué no lo podemos hacer ahora para el bien? Sí, que es estudiar la palabra de Dios. Y el cuarto, cuando tú haces tu devocional, es un análisis de tu caminar con Cristo. Cuando tú haces tu devocional y Dios te muestra algo, es para ti, no es para tu esposa, no es para tu esposo, no es para tu hermano, no es para tu hermana, es para ti, Dios te lo dio para ti. O sea, debemos autoconfrontar, autoanalizar nuestro caminar con el Señor en nuestra vida espiritual. Y eso es importantísimo, el devocional diario. Hace unos años atrás archivé una cita de Michael Jordan, el gran basquetbolista de la NBA, ganador de 6 títulos y 5 como el jugador más valioso del básquetbol en los Estados Unidos. Un artículo que salió en la revista Time el 28 de abril del año 2003. Tomé esta frase de él, dice: yo nunca tomé el juego livianamente. ¿Y cuántos profesos cristianos hoy toman su salvación y su caminar con Cristo livianamente? Livianamente. Señor Dios. Pastor Chuck Smith, en su serie A Través de la Biblia, comentando 1 Timoteo, 2 Timoteo 3, dice: nosotros somos representantes de Dios, una responsabilidad maravillosa pero también desafiante. Dios no toma livianamente la manera en que nosotros lo representamos. Se requiere de nosotros no solamente de consagración, sino también de un compromiso. Aquellos que representan a Dios deben someterse a normas más estrictas para no avergonzar el nombre de Jesús y el Evangelio de Jesucristo. Y Martín Lutero escribió lo siguiente: sé muy bien que algún día habré de morir, y cuando venga nuestro Señor Jesús, tendré que dar cuentas acerca de la verdad, si la callé o la publiqué. Y en general, tendré que dar cuenta del talento que se me confió. Y pobre de mí, si se me llegase a juzgar por haberlo escondido. Enfurézcase quien quiera, con tal que yo no sea culpable de haber guardado un impío silencio, pues soy plenamente consciente de ser un deudor de la palabra divina, por grande que sea mi indignidad. Nunca se ha podido discutir en serio el verbo divino sin ocasionar peligro o derramamiento de sangre. Pero así como el verbo murió en bien nuestro, así exige que también nosotros muramos por él al confesarlo, porque el siervo no es mayor que su Señor. Pasión por Dios, pasión por su palabra. Y obviamente que al tener ambos ingredientes en nuestra vida espiritual, nuestro caminar cristiano marcará una diferencia dentro del círculo de amistades y familiares, aún en la iglesia, de nuestras vidas. Pero volviendo a Isaías 48, recuerda esto: no importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan otros cristianos, que la palabra de Dios ya es anticuada. Recuerda las palabras del profeta Isaías: se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Qué lindo. Así, yo he traído un montón de predicadores cristocéntricos que nos pasean con anécdotas, alegorías, con situaciones que son dudosas, y qué bueno es recibir un bautismo en la palabra, ¿no? Ella sigue siendo la espada de filo, ella sigue siendo la que penetra, rompe huesos, las que nos hacen knockout. Y yo me acordaba allí cuando el hermano hablaba del poder de esa palabra y hablaba del hermano que fundó iglesias y todo esto. Yo trataba de traerme, meterme, imbuirme en donde ellos estaban metidos en el mensaje, y mi corazón viajaba
en aquellas competencias bíblicas con 7, 8 años en mi iglesia, 40 y, aunque parezco que tengo 28, 40 y pico años atrás, donde de castigo se me exigía que aprendiera un versículo bíblico, si no, no te doy un caramelo. Y aprendí cientos de versículos bíblicos a los 9 años, 10 años, y no era convertido. Con el esposo de Nelda hacíamos competencias de Biblia de pequeño en esos pueblos de campaña. No había televisión, no había celular, no había PlayStation, no había nada. Así que terminaba la escuela dominical y nos tenían que echar para afuera. Estábamos afuera con los restos de Biblia a ver qué dice tal versículo, y empezamos ahí y teníamos que memorizar. Y qué lindo cuando uno comienza a vacunarse antes que la enfermedad, estar vacunados con la palabra. Yo que recorro en muchas iglesias no trato de dar conciertos de Biblia. Me gusta enseñar lo que ustedes hicieron esta noche, solo Biblia. Y en algunas iglesias yo he estado escuchando cada disparate en el nombre de Jehová. Y me duele. Y yo sé que algunos amigos que me están mirando van a decir, ¿lo dices por mí? No, lo digo por mucho, no por usted. Es que muchos necesitan volver a la sola gracia, a la sola fe, a la sola escritura. Y me acordaba recién cuando estaba terminando el análisis, Sergio, y no voy a seguir predicando porque sería caldear esto tan hermoso como este banquete, aquellas palabras de Pablo en Filipenses 1:6, estamos persuadidos, súper convencidos, no hay argumento que nos derribe de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ustedes vinieron esta noche a perfeccionarnos. Acá han venido algunos maestros que también nos han perfeccionado.